Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches. A manera de crudo testimonio, según la organización Defender la Libertad, en su boletín 19 de junio 22 del año pasado, entre el 28 de abril y el 22 de junio de 2021 se perpetraron 83 homicidios de civiles. Estamos hablando de paro, en la época del paro. 83 homicidios de civiles. 1.677 personas fueron heridas. 267 defensores de derechos humanos fueron agredidos. 788 mujeres fueron víctimas de violencia policial. 106 personas víctimas de violencia de género. 3.203 personas fueron detenidas. Se realizaron 20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales. Hubo 1.476 denuncias por abusos de poder de la autoridad con agresión y violencia policial. Y a esa fecha, 84 personas seguían desaparecidas según la propia Fiscalía General de la Nación. Dice uno de los editoriales del periódico Revolución Obrera: así como contra el paro que hace un año se transformó en un gran levantamiento popular, los reaccionarios difundieron la mentira de ser infiltrado por fuerzas extranjeras, y con su asquerosa propaganda infundieron las falacias de considerar vándalo a todo aquel que protestara y organización terrorista a los jóvenes luchadores organizados en las primeras líneas. También hoy criminalizan cualquier asomo de lucha directa de las masas en las calles, señalándola de infiltrada o de organizada por comandos guerrilleros o relacionada con los ejecutores de las recientes acciones terroristas. Y así, una vez estigmatizada la lucha directa del pueblo, queda abierto el camino para ejercer todo el peso de la ley, léase todo el peso de la dictadura de los ricos contra la protesta popular. Y se da carta blanca a los escuadrones de paramilitares y águilas negras para que amenacen y asesinen a los dirigentes populares. Bienvenidos a los que ya nos acompañan en esta emisión nueva del programa Vanguardia Obrera. Saludos a toda la audiencia, saludo a nuestros compañeros aquí en la mesa de trabajo. Hoy tenemos un invitado especial. Muy buenas noches, compañero Leonardo. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Buenas noches, José. Bueno, José lo tenemos por aquí un poquito con problema de señal. Ya nos conectaremos con él. Bienvenidos entonces a esta nueva emisión. Hoy, criminalizar la lucha del pueblo para legitimar su represión. Lo más destacado de la semana. Buenas noches. En nuestra emisión de Vanguardia Obrera 58, reportamos las noticias sobre la guerra contra el pueblo. En este mes que acaba de terminar, la violencia no para y estamos nuevamente como en los tiempos de las masacres más tenebrosas cometidas cuando el uribismo se hizo al poder del Estado burgués. El pasado 28 de marzo, ingresaron hombres armados por tierra y aire, disparando a mansalva contra la población de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. La comunidad denuncia que mientras se encontraban departiendo en un bazar para recoger fondos, entraron disparando sin mediar palabra.
¿Quiénes eran? Pues ni más ni menos que el Ejército Nacional. Esta vez no entraron como lo solían hacer en las masacres de hace años, con pasamontañas y con el brazalete de las AUC. No, abiertamente masacraron a la población inerme y justificando su masacre con un enfrentamiento contra disidencias de la FARC. Fueron asesinados 11 campesinos, dentro de ellos el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, el presidente de la Junta de Acción Comunal Didier Hernández y el menor de edad Brian Santiago Pama. También el 28 de marzo fueron masacrados 3 hombres en el corregimiento Chambimbal, en el municipio de Buga, mismo sitio donde fueron masacrados 5 estudiantes el pasado 23 de enero. En la zona operan las llamadas disidencias de las FARC, autodefensas gaitanistas y grupos de delincuencia común, además de las Fuerzas Armadas del Estado burgués, encargados de ejecutar la criminal dictadura de las clases dominantes sobre el pueblo trabajador. Igualmente, en el corregimiento del Águila, Valle del Cauca, fueron masacradas 4 personas el pasado 25 de marzo, entre ellas una pareja de esposos que dejaron varios hijos huérfanos, gracias a la guerra reaccionaria que deja en medio del fuego cruzado entre las bandas criminales y agentes estatales. A la población trabajadora que ve cómo esa zona es usada para que se transporten entre Risaralda y el norte del valle. En solo el mes de marzo, mientras el circo electoral pasaba, se presentaron 8 masacres y por lo menos 8 asesinatos a dirigentes sociales. Según un informe de Indepaz, en el primer trimestre del año se han presentado 48 asesinatos a dirigentes sociales, 6 más que la cifra del año pasado. 30 masacres con más de 100 personas víctimas y 11 firmantes del acuerdo asesinados. Una cruenta guerra reaccionaria que no parará mientras las causas económicas que la originan no se eliminen por medio de la organización y lucha directa del pueblo colombiano. Esos cambios urgentes que necesita la sociedad, compañeros, no sucederán en las urnas, en la farsa electoral, que legitima la dictadura de los ricos sobre el pueblo desarmado. Cambios radicales necesitan una lucha radical contra el sistema capitalista y esto implica ir a la raíz del problema, atacarlo para destruirlo y acabar con él y con el terrorismo de Estado que impone sobre las masas desarmadas. Gracias, buenas noches. Por estos días han coincidido tanto el gobierno como la oposición en condenar diferentes expresiones de protesta y algunas acciones terroristas que se han presentado. Se rechaza la violencia en general y se llama a condenar a todos aquellos que atenten contra el orden. ¿Por qué desde 2 orillas supuestamente opuestas coinciden en su discurso de criminalizar la protesta? Hablaremos de esto hoy. Bienvenidos a nuestro episodio 58 de Vanguardia Obrera. No olviden compartir el enlace y estaremos atentos a sus comentarios. Bueno, para toda la audiencia entonces vamos a entrar en materia con este tema que titulamos Criminalizar la lucha del pueblo para legitimar su represión. ¿Qué puedo decir yo para comenzar aquí con el desarrollo del tema? Creo que es conveniente partir de la idea de que el paro pues histórico que se desarrolló aquí en Colombia marcó un punto de inflexión o un punto de quiebre en este problema que ha sido histórico, pero que con el paro se magnificó. Se notó pues la catadura pues del gobierno y del Estado pues en general, en la medida en que al ver esa situación del paro, al ver esas condiciones en que las masas se levantaron de una manera tan beligerante, con esa fuerza tan contundente contra todas las políticas del Estado, a partir de un hecho pues muy particular, pero que eso se extendió, el paro se transformó en un gran levantamiento y de inmediato toda la campaña publicitaria, toda la propaganda en contra del paro
empezó a centrarse en mentiras como considerar que ese paro estaba siendo infiltrado por fuerzas extranjeras, de catalogar de vándalo a todo aquel que protestara, de llamar organización terrorista a esos jóvenes luchadores organizados en las históricas, famosas y muy queridas por el pueblo primeras líneas, a considerar que toda protesta tiene relación, de alguna manera se la encontraban, se la adjudicaban con organizaciones guerrilleras y que todo activista de la comunidad era considerado un subversivo, es decir, estigmatizar todo asomo de protesta dando el grado de terrorista y así justificar entonces con la idea de que el terrorismo hay que combatirlo, pues había que ejercer todo el peso de la ley, toda la dictadura de los ricos, entiéndase así. Con ello, además de eso, se le estaba dando carta blanca a todas las hordas paramilitares para que actuaran contra el pueblo, contra sus luchas y muy especialmente contra sus dirigentes, es decir, la cantidad de asesinados se siguió incrementando en todas partes del país y de esa manera el Estado con sus representantes actuando en su esencia, pero además de eso, una cosa terrible, acompañado y secundado por sectores, por dirigentes, por jefes politiqueros, vende obreros, incluso reformistas y políticos que se consideran disque de izquierda o que son catalogados de izquierda. Y vamos a desarrollar este tema y ver por qué esa situación se presenta tanto de derecha como de izquierda y encuentran también sentido y encuentran un acuerdo en ese aspecto. Y a partir de eso entonces entender por qué eso se manifestó o se expresó en lo que todos conocemos que ya fue aprobada como la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley de Seguridad Ciudadana que le dio un contexto legal y una justificación legal a la criminalización de toda protesta y reducir en ese sentido toda movilización para que fuera considerada legal simplemente como movilizaciones de las masas condenadas a desfiles que ni siquiera afectaran la movilidad, que no impidieran absolutamente ninguna movilidad en ninguna parte, ni afectaran la economía. Todo lo que afecte eso, entonces es considerado y criminalizado por el gobierno. Aumentar en las sanciones penales contra quienes participaran en las protestas sociales a partir de esa ley de seguridad ciudadana. Se agravó incluso esa ley condenando el uso de máscaras o capuchas en medio de las manifestaciones y también condenando a todo lo que afecta a estaciones, portales, buses del sistema masivo de transporte, todo lo que ataque en últimas el monopolio, todo lo que ataque las finanzas, la economía, la ganancia pues de los grandes industriales, de los banqueros, de los dueños del capital. Se le dieron además de eso mayores facultades a los agentes de policía para detener con el cuento de que son traslados preventivos sin que medie ningún tipo de diálogo con la persona y con la supuesta excusa de que los detienen es para protegerlos. Entonces se le dio vía libre también a la policía para que actúe de forma indiscriminada contra los manifestantes. A eso en esa legislación, además de eso, se le dio vía libre a los propietarios de tierras y de empresas para que actúen de manera violenta contra los manifestantes sobre la base de una figura que le pusieron legítima defensa privilegiada, que todos de pronto en algún momento ya hemos podido estudiar en esas leyes. Es decir, se le dio permiso para disparar incluso contra las masas desarmadas de forma legal. Con toda esa situación, legislación y actuación pues objetiva de la represión, realmente lo que hicieron fue meter en un solo saco absolutamente a toda acción que atente contra las instituciones, a todo lo que de alguna manera afecte la economía, a todo lo que de alguna manera esté en contra de la ley. Es decir, de una manera terrible, se metió en un solo saco a todas las acciones como por ejemplo los últimos bombazos que se han producido en varias partes del país con las manifestaciones, con las acciones de las masas, con las protestas. Es decir, todo eso está relacionado con la acción de grupos guerrilleros junto con las acciones de las masas. Es una paradoja que, además de eso, como lo decía ahorita, al momento de condenar la acción de las masas,
coincidan esas supuestas izquierdas y esas derechas, como por ejemplo, recordemos lo que recordó también un muy buen editorial del periódico Revolución Obrera, las palabras del señor Gustavo Bolívar, uno de los principales escuderos en la campaña de Gustavo Petro, cuando refiriéndose a esas llamados que había de movilizaciones para el 28 de abril, que son el aniversario del estallido social, el señor Gustavo Bolívar dijo que era peligroso a un mes de las presidenciales, que no se debía llamar a esas movilizaciones. Quería proponerles, dijo él, salir con flores y entregarlas a la policía, pero lo mejor sería no salir, argumentando que la derecha puede infiltrar capuchos para incendiar el país y aplazar las elecciones que tienen perdidas, es decir, descaradamente condenando desde antes la manifestación y la protesta social, ¿sí? Condenándola a que era infiltrada por capuchos, que era infiltrada por la guerrilla y que por lo tanto iba a ser condenada, es decir, dándole el respaldo a la propaganda negra y siniestra de los aparatos represivos del Estado y de todas sus instituciones y sus medios de comunicación. Pero además de eso, lo terrible, como si eso no fuera ya terrible, esas palabras de este señor fueron respaldadas en su momento por esos bolsones dirigentes de las centrales obreras que apoyaron esa medida, llamaron a desmovilizar a las masas, a que no se movilizaran en esos momentos contra las medidas del gobierno, respaldando esta posición, ¿sí? Entonces, es una de las formas en que se ve cómo esas supuestas izquierdas se juntan con esa derecha y mostrando que realmente son la cara izquierda de la misma moneda, reaccionaria y defensora de las instituciones como el Estado actual. Pero además de eso, recordemos hechos más recientes, como por ejemplo la toma de la catedral que se dio el 21 de marzo por unos estudiantes que se metieron a la catedral en plena realización de una de las misas a protestar, a manifestar su desacuerdo con algunas políticas, a expresar libremente su punto de vista, y el señor Duque, y ojo a estas dos declaraciones, una de Duque y una de Petro, a ver si no se parecen mucho. El señor Duque dijo: indigna la violencia a la libertad de cultos, la agresión a las creencias de otros y la intención de pisotear un templo sagrado. Esto es lo que hacen los violentos e intolerantes que quieren imponer su criterio. Responsables responderán por esos hechos. Y el señor Petro dijo, le salió al paso también y aseguró que él también defiende la libertad de cultos y que le pido a la Iglesia Católica iniciar acción penal contra estas personas. Es decir, desde esa supuesta izquierda y desde la misma derecha, planteando fundamentalmente lo mismo, ¿sí? Por los mismos días también recordamos las protestas de unos padres de familia con estudiantes en el Colegio Nuevo Chile del sur de Bogotá el 23 de marzo. Fue una protesta pues legítima, provocada por una acción violenta pues contra una de las estudiantes allá en ese colegio, y ante el hecho de que no eran escuchados, ellos realizaron una protesta, padres de familia y los estudiantes. Sí, fueron ellos directamente lo que hicieron eso. En medio de las refriegas, los estudiantes deciden quemar 3 llantas al frente del colegio. Las llantas se acercan pues a la puerta y eso crea lo cogen pues como para un motivo, una razón, una justificación para decir que son una serie de encapuchados que pueden estar vinculados con las primeras líneas, y los titulares entonces de los medios de comunicación destacan ese aspecto: investigar a la primera línea por incendio de un colegio de Bogotá, es decir, le adjudican la categoría de incendiarios a los estudiantes y a los padres de familia en una acción de protesta que realizaron frente al colegio, ¿no? El reaccionario pues y fantoche ahora, Federico Gutiérrez, insinuó que se trataba de sectores de izquierda y dijo textualmente: así, combinando todas las formas de lucha, incendiando el país y atacando a los que piensan diferente, piensan ganar y gobernarnos, ¿sí? Ni fue un incendio del colegio, ni fueron realmente los estudiantes y sus padres.
Y todo el problema de fondo fue opacado por un asunto que se magnificó diciendo que se había incendiado, y con todo eso lo que se pone en evidencia es efectivamente el objetivo de criminalizar toda la protesta social, absolutamente toda protesta que atente contra la estabilidad económica de este sistema. Finalmente, pues, antes de darle la palabra pues a uno de mis compañeros aquí de mesa, no puedo dejar de recordarles que el pasado 1 de abril, la señora alcaldesa de Bogotá, esa supuesta demócrata y crítica pues de los paramilitares y de la represión y de toda esa línea pues de abierta derecha, nos salió con la perna de hacer el 1 de abril un reconocimiento a la institución de la policía y del ejército, condecorando a 644 miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá junto con esas fuerzas del Ejército Nacional. Es decir, en una abierta pues defensa de las instituciones, de la democracia de los ricos y sobre todo de esas instituciones que son asesinas y criminales del pueblo. Y precisamente eso es lo que nos debe llamar, es decir, todos ellos, esas supuestas izquierdas y esas derechas, al final de cuentas, se juntan para defender toda la institucionalidad, para defender toda esa democracia, para defender todo ese Estado, y que ahí es un punto importante para que entendamos bien de qué es de lo que se trata, de qué es de lo que están defendiendo. Invito pues a uno de mis compañeros para que nos cuente algo de sus comentarios, de sus opiniones. Gracias, Ricardo. Buenas noches a José, a todos los compañeros que están ahí escuchándonos atentamente, a los amigos que están participando en el chat, los compañeros de Sintra Uniseguridad, de Sintra Viescols, los compañeros de SUNET. Lo primero que tengo que decir es que las clases dominantes y los falsos amigos del pueblo, numeral, justifican la represión contra las masas populares cada vez que éstas se levantan en lucha directa contra el Estado de los ricos. Los invito a que usen ese numeral en las redes sociales. Numeral, justifican la represión, con todas las ideas que cada uno de ustedes tenga. Este tema es muy importante, es decisivo pues para la lucha del pueblo, en el sentido de que tenemos que dilucidar bien, entender bien cuál es esa institución que nos piden defender, respetar, venerar, tanto los sectores de derecha como la supuesta izquierda, ¿no? Porque a la final se unen en una santa cruzada por defender ese Estado de los ricos. El Estado es un tema que nos llevaría horas, sin días. Hay cátedras sobre el Estado, seminarios, etc. Me voy a tratar pues de resumir algunas ideas que se tienen desde el marxismo. Cada clase social, según sus intereses, lo define de forma diferente, lo llama o a respetar o a destruir. Eso tiene que ver pues con el marcado sello de clase que tiene ese problema. Desde el marxismo, algunas ideas, por ejemplo, Federico Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, lo define como un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de su desarrollo que se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que ella misma es impotente de conjurar. Se necesitó crear un poder aparentemente por encima de las clases sociales, para amortiguar el conflicto y mantenerlo dentro de los límites del orden. Esa es una definición de Engels que en su investigación demuestra que ese Estado o que el Estado en general no ha existido desde siempre y que por lo tanto tampoco existirá por siempre. Surgió pues en un momento concreto y también está condenado a desaparecer. Por lo tanto, dice Lenin, el Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, ¿sí? Es decir, si esas clases sociales no hubieran existido, pues simplemente el Estado tampoco hubiera existido. Y si esas clases sociales no fueran antagónicas, no tuvieran esas
contradicciones irreconciliables, el Estado no existiría. Por lo tanto, ese Estado no es un órgano que reconcilie las clases sociales, porque pues por lo que ya he mencionado, existe es gracias a ese antagonismo que existe entre las clases sociales. Para Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del entre comillas orden, ¿sí? Que legaliza y afianza esta opresión y que amortigua los choques entre clases. Ahora, toda la cháchara de los reformistas, de los supuestos revolucionarios, en concreto, acá en Colombia, de los de Dignidad, de los del Pacto, los del falso Partido Comunista Mamerto, etcétera, toda esa cháchara se basa en la política de conciliación y concertación entre clases sociales antagónicas. Esa es la médula pues del reformismo, que buscan conciliar lo que es irreconciliable, ¿no? Cada clase tiene unos intereses diferentes, antagónicos, es decir, es, no se pueden conciliar, pero ellos en su concepción del mundo, en su concepción de la política y del Estado, buscan conciliar esas contradicciones. ¿Esto qué demuestra? Simplemente que los representantes de esos partidos politiqueros no son revolucionarios, ¿sí? Así un sector de la falsa izquierda se autodenomine comunista, por ejemplo, ¿sí? No, entre ellos, y hay que aclararlo también, entre ellos existen divisiones. Hay unos que abiertamente dicen, no, nosotros no somos revolucionarios, nosotros no somos comunistas, lo que buscamos es perfeccionar la democracia burguesa, tradúzcase en buscamos perfeccionar la dictadura de la burguesía sobre el proletariado y las clases trabajadoras, ¿no? Es decir, ellos apenas llegan a ser demócrata burgueses, defensores de esa democracia que es para la burguesía y que es dictadura para el pueblo. Entonces, por eso, su concepción de clase frente al Estado, desde esa concepción que tienen, llaman al pueblo a defender al Estado, a creer en esas instituciones, a creer en la farsa electoral y si todo se quedara hasta ahí en palabras y en una actitud frente a la farsa o sea, si se quedara en eso, digamos, listo, bueno, no sería entre comillas tan grave. Lo que pasa es que gracias a esa política que tienen, también criminalizan a los luchadores populares que se atreven a confrontar a ese Estado, ¿sí? Y eso ya es una actitud tremendamente reaccionaria, es una actitud en contra de los intereses del pueblo y básicamente lo que hacen es, entre comillas, o como se dice popularmente, echarle dedo a todos esos jóvenes que salen pues a tropelear, a parar en las calles, a confrontar las fuerzas del orden burgués, llámese policía, llámese ejército, y son estos falsos comunistas o esta falsa izquierda la que también se hace pues del lado de los enemigos del pueblo. ¿En qué reside la fuerza de este Estado o del Estado pues en general? La fuerza del Estado reside en unos destacamentos especiales de hombres armados que tienen a su disposición cárceles, ejército permanente, policía, ¿sí? Y el pilar central sobre el que se erige ese Estado es el ejército y la policía, las fuerzas armadas pues en general. Es por la fuerza que las clases dominantes logran oprimir y someter a las clases oprimidas. Ahora nos dicen, pero bueno, ¿por qué los comunistas friegan tanto, mano? Y si Colombia es un país democrático, a secas, desde la Constitución del 91 al pueblo
Bueno, y entonces nos dicen, bueno, por qué friegan tanto esos comunistas, pues, que no les gusta nada y no reconocen los grandes avances que se tuvo en la Constitución del 91, todas las libertades políticas, los derechos a la educación, a la salud, bueno, tantas cosas que se quedan en la formalidad, apenas en palabra muerta, por qué no les gusta eso? Ahora, desde el marxismo eso también tiene una respuesta y es que la República Democrática es la mejor envoltura política que puede revestirse el capitalismo y por lo tanto el capital. Al dominar esta envoltura, que es la mejor de todas, ¿sí? Porque crea una ilusión en las masas, en la sociedad en general, de que tenemos acceso a muchas cosas sin necesidad de luchar, apenas con un cambio cosmético en la constitución y en las leyes, eh, el capital cimienta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, y atención a esto, ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la República Democrática Burguesa hace vacilar ese poder. Y ejemplos hay muchísimos, de ayer y de hoy, ¿sí? Desde Allende, por ejemplo, en Chile, que intentó por medio de la vía democrática realizar algunos cambios y miren cómo terminó, ¿sí? Ahora nos hablan o nos hablaban hace unos meses de Boric, el gran cambio también para Chile. ¿Qué terminó haciendo? Lo mismo que Piñera, ¿sí? Golpeando a los luchadores, encarcelándolos, mandándoles la policía y muy seguramente no, con seguridad podemos decir que una presidencia de Gustavo Petro también tendrá que ceñirse pues a esos designios y a esas órdenes y mandatos del capital. O si no, pues finalmente terminará como terminó Allende. ¿Y cómo se ejecuta, cómo ejecutan la burguesía y los terratenientes su dictadura de clase por medio del Estado? De muchas formas, pero en concreto para este programa queremos enfatizar en que una de las formas más terribles por medio de la cual se ejecuta esa dictadura de clase es por medio del terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado es una política criminal que usan las clases dominantes para oprimir por medio de la violencia reaccionaria a las clases oprimidas. Y bien podemos decir que esa violencia, como todos sabemos, puede ser legal o ilegal. Es decir, el terrorismo de Estado lo pueden ejecutar por medio del ESMAD, por medio del ejército, por medio de los organismos de inteligencia, contra los luchadores populares, llámense dirigentes sindicales, llámense primeras líneas, llámense, no sé, las mamás del ICBF que salen a protestar para que les paguen o que las reconozcan como trabajadoras y les mandan la policía a que las gaseen, a que les echen bolillo. Esa es una violencia legal, ¿sí? Permitida por el Estado, amparada por las leyes. O puede ser ilegal cuando, por ejemplo, el Estado y los capitalistas conforman estos ejércitos paramilitares, paraestatales, por eso se llaman paramilitares, porque es un poder al margen al lado de los militares legales, a cortar cabezas, a desaparecer muchachos, a matarlos y a que aparezcan en los ríos, en los cañaduzales. Y ejemplos de esto hay muchos, simplemente voy a nombrar tres. Uno muy reciente, pues, que es muy sonado y que nos dolió mucho, pues, a la gente del pueblo, y es la masacre de 11 campesinos y trabajadores agrícolas en Puerto Leguízamo, Putumayo, en días recientes a manos del ejército. Otro también que nos dolió mucho fue el casi 100 luchadores asesinados reconocidos oficialmente en el reciente paro nacional, sumado pues a decenas de desaparecidos, de mujeres violadas, abusadas sexualmente por agentes de la policía, a miles de heridos por parte del ESMAD. Y ese es el terrorismo de Estado, ¿no? Que el que salen pues a defender incluso los llamados alternativos, como Claudia López en Bogotá, como Jorge Iván Ospina en Cali, como Daniel Quintero en Medellín, ¿sí? Ese es el terrorismo de Estado que defienden esos verdes y en últimas también pues eh, eh,
los que se llaman, o sea, se hacen llamar revolucionarios o la falsa izquierda de la que estamos hablando. Otros dos casos históricos como la masacre de las Bananeras, la masacre de Santa Bárbara, masacres donde el Estado asesinó a obreros, a trabajadores que vendían su fuerza de trabajo para poder sobrevivir y fueron hitos pues que marcaron la historia de la lucha obrera en Colombia. Ahora, hay más, simplemente quise traer esos casos a colación, pero el marxismo también nos dice, frente a esto hay dos caminos, ¿sí? O es la reforma como fin último de la lucha popular, o la revolución violenta contra el poder político de las clases dominantes representado en su podrido Estado. Y frente a esto, cobra más vigencia que nunca la teoría marxista de la destrucción violenta del Estado burgués por parte del proletariado. No es posible reformar esta máquina de opresión de las clases dominantes para que los oprimidos la tomen y la usen en su beneficio. Esa es una ilusión en la cual no podemos confiar los obreros. El proletariado consciente llama al pueblo a desechar esas ilusiones en que esta máquina de muerte, de opresión, de superexplotación, de violencia contra el pueblo no puede ser reformada. Tiene que ser destruida de raíz y por lo tanto no se puede caer en el juego de la farsa electoral. Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Sobre la base, pues, de lo que han dicho los compañeros, es necesario referirse a ese asunto que llama la atención, que tiene que ver primero con esa generalización, pues, como de actos terroristas, a la cual nos tenemos que ir acostumbrando, porque son por un lado, el calificativo que las clases dominantes, el régimen terrorista, los verdaderos terroristas van a seguir utilizando para estigmatizar toda forma de protesta. Y lo van a seguir haciendo, porque es una forma de demonizar las manifestaciones de lucha y sobre todo las manifestaciones más beligerantes de las masas. Y el hecho concreto sí es que la sencilla acción, pues, de los muchachos en la catedral, demonizada por todos, y acciones penales y no sé qué más cosas frente a un acto sencillo de propaganda, y lo único extraordinario que llevan, no entraron violentamente, no hicieron ningún asunto, nada que estuviera, pues, violando en general. Lo único raro era que iban encapuchados, o lo mismo, pues, que el colegio. Entonces sacan los anuncios: incendiaron el colegio, cuando simplemente quemaron unas llantas y se ahumó, pues, la fachada del colegio. Fue todo lo que pasó. Esas exageraciones buscan justamente encontrar, y de hecho lo han hecho en los últimos días, publicitan un supuesto informe de la CIA norteamericana, pidiendo incluso jefes de cabecillas y cosas de esas. Los rusos que supuestamente estuvieron financiando aquí, antes dijeron que era Maduro, pues, el que estaba financiando aquí
las revueltas y no sé qué, porque le interesaba desestabilizar esta democracia tan bonita. Y toda la intención es de justificar las acciones más criminales que se van a seguir presentando, como la reciente, pues, de estos días, de los 11 trabajadores del campo asesinados por el ejército y dados como guerrilleros, como bajas de la guerrilla, se van a seguir presentando. Y entonces están haciendo todo el esfuerzo por vincular a las primeras líneas a dirigentes populares y luchadores revolucionarios con los grupos guerrilleros financiados por fuerzas extranjeras y financiados también las protestas por los grupos guerrilleros aquí, como lo hicieron pues desde el 28. Entre otras, dicho sea de una vez, los grupos guerrilleros estuvieron al margen de la revuelta popular, le dieron la espalda a la revuelta popular. Estaban por allá, están en otra cosa distinta a la lucha revolucionaria del pueblo. Están narcotraficando en su mayoría. Están metidos en ese negocio. Les importaba un carajo y les importó muy poquito la revuelta popular. Pero la reacción va a seguir usando esos argumentos. Ahora bien, se presentó también recientemente pues actos, pues los bombazos, unos por el ELN con el tal paro armado, que son imposiciones artificiales, pues poner una bomba es el asunto más sencillo, como se dan cuenta pues por los mismos videos de cómo pusieron la bomba a esa otra en arborizadora alta, es decir, un tipo coloca una maleta y ya. ¿Qué buscan? En efecto, disque efectos y desestabilizar y no sé qué. El ELN le llamó a eso disque paro armado. Es decir, sembrar terror, miedo, para que se paralice pues el país. Nada que ver con la lucha revolucionaria del pueblo. Y el acto pues de arborizadora alta, que se supone pues lo ponen en un CAI, pero realmente es un atentado contra la comunidad, contra el pueblo. Y en efecto son acciones terroristas. Pero los comunistas de entrada, pues por principio no comparten ese tipo de atentados, los bombazos, los asesinatos ejecutados por grupos aislados de las masas. Pero no los comparten por distintos motivos a la condena que hacen los reaccionarios. Lo primero que hay que decir es que en ese terreno es que los peores terroristas, como los compañeros ya anunciaron, son las clases dominantes, es el imperialismo, son ellos los peores genocidas, los que bombardean niños, como han denunciado, como se ha visto, son los peores asesinos a sangre fría, como los 6.402 ejecutados extrajudicialmente, y se llama terrorismo de Estado. Son ellos los que gasean gente desarmada, son ellos, esos son los actos terroristas, e incluso también ponen bombas. Ellos son los principales terroristas y los peores. Las acciones violentas de esos y los atentados de esos pequeños grupos aislados de las masas son una respuesta desesperada justamente contra esas acciones criminales de las clases dominantes. Es decir, los causantes de los actos terroristas de esas acciones individuales terroristas, en última instancia, son causadas por las propias clases dominantes. Ellas son las que conducen a una parte de la gente del pueblo a esas acciones desesperadas. ¿Sí? Son acciones, entonces, que no
sirven porque son acciones desesperadas, porque parten de el asunto individual, de vengarse de las instituciones, de pretender cambiar las cosas rápido, de expresar el odio contra los abusos, contra toda esta porquería que está viviendo el pueblo, pero no se apoyan en las masas. Y en ese sentido, Una cosita, no José. contribuye. Incluso sabemos pues que es tan nocivo eso contra las masas que se han conocido muchos casos en los cuales es el mismo Estado y sus agentes lo que provocan esas acciones, ¿no? Porque les conviene a ellos, porque es la manera de justificar la acción y la criminalización de la protesta. Eso se ha visto en muchas manifestaciones, eso no es no es algo oculto. Se sabe de muchas protestas, manifestaciones en las cuales ellos mismos se encargan de colocar bombas, acciones y gente infiltrada para eso, ¿no? O sea, tan es así que les conviene y les sirve a ellos que ellos mismos actúan en eso. Los actos terroristas entonces tienen no solamente muchas de esas que obedecen acciones desesperadas de gente contra el sistema, contra los gobernantes y eso, pero también son utilizadas por los provocadores, es decir, por la propia reacción, por la propia policía, que son los encargados de llevar a cabo actos terroristas justamente para desmovilizar a las masas, para justificar entonces la represión sobre las masas y afectar la movilización del pueblo. Entonces, por consiguiente, esos actos no contribuyen a organizar y a desarrollar el movimiento revolucionario de las masas, sino que ayudan a desorganizar las fuerzas populares, con el agravante de que algunas de esas acciones, cuando son llevadas, por ejemplo, el que le ponen matan un general, y a quien no odia al general que dio la orden de matar a esos 11 campesinos, quien no odia a quienes ordenaron el asesinato de 6.042 hijos del pueblo, quien no odia a esos malditos, ¿sí? Y claro, si llega alguno de esos grupos y fusila, asesina pues a un tipo de esos, pues ¿qué va a hacer la gente? Aplaudir, bien hecho. Entonces, un tipo de acciones de esas, lo que hacen es sembrar falsas ilusiones entre las masas en unos supuestos salvadores, en que va a venir un grupo de héroes que van a ser los salvadores de las masas y entonces siembran desconfianza en las propias fuerzas de las masas, ¿sí? Pero además de eso, sirven también para justificar las acciones reaccionarias del Estado. Y se vio inmediatamente después del bombazo en Arborizadora Alta en Bogotá. ¿Qué hicieron? ¿Listo? Hacen con la alcaldesa alternativa también, la policía y los altos mandos, incremento de la fuerza pública inmediatamente. Retenes y en puntos especiales, acciones de inteligencia, e incluso lo del ejército, sacar el ejército pues a las calles a patrullar en algunas determinadas zonas. Y la persecución para los revolucionarios. Es decir, no sirven. Se convierten ese tipo de acciones, incluso cuando tienen como blanco los objetivos enemigos, se van en contra de la movilización y en este caso un hecho condenable en la medida en que fueron las víctimas, fueron la gente del pueblo. Ahora, ¿por qué se presentan este tipo de cosas y podemos esperar de que se van a seguir presentando este tipo de actos? Indudablemente el tratamiento militar que le dio el régimen a la lucha popular desde el primer día en Cali, que fue mandar el ejército con el argumento ese de la asistencia militar
y sacar la gente de bien a disparar sobre los muchachos. Y lo que vino después, el asesinato sistemático, la represión e incluso la condena de algunos de los compañeros que solamente transmitían y que les adjudican y los están procesando y tienen disque 24 años de cárcel acusados de terrorismo. Compañeros que simplemente, como el maestro, el de Medellín, que era el que transmitía en directo pues lo de las confrontaciones de las primeras líneas con el SMAT, condenado a 24 años. Le impusieron bombas y demás cosas en la casa y listo, con eso lo procesaron y por terrorismo. Todo lo que él hacía era transmitir. Hombre, para muchos de esos compañeros, para algunos que ven esa actuación criminal y terrorista del Estado y de las clases dominantes, sienten y ante el hecho concreto de que la efervescencia del movimiento bajó y que nos encontramos en un rebalse y que por el lado de la tal izquierda lo que se hace es estigmatizar las acciones y la lucha de las masas y se llama a no movilizarse para no desestabilizar el Estado burgués, el que nos tiene así. Es apenas natural y normal que muchos de esos compañeros se planteen el problema de otra forma, de darle una salida desesperada y darle una respuesta desesperada, porque no creen que se va a presentar un nuevo levantamiento. Entonces sí, nos dejaron solos, dicen algunos de los muchachos de las primeras líneas, nos dejaron, los cuchos nos dejaron solos. Y con absoluta seguridad a un compañero de esos le proponen una acción temeraria y él va y cree que está ayudando el proceso revolucionario porque odia también la politiquería, odia la izquierda esa entregada al sistema, odia y quiere cambiar ese el sistema, no quiere cambiar de tirano, sino quiere cambiar el sistema y encuentra en esa una salida que es inútil y que lo que hace es desgastar los esfuerzos de los trabajadores y de la gente más revolucionaria. Esos actos no sirven. Ahorita la tarea de los compañeros, por consiguiente, no podemos esperar de que eso se va a acabar. Van a seguir existiendo actos de esos, desesperados, que no van a contribuir al desarrollo. Y el llamado que toca hacerle a estos compañeros equivocados, que se dejan seducir incluso por grupos que no tienen nada que ver con la lucha popular en ocasiones. No es correcto eso. No nos podemos ahorrar la tarea paciente de explicarle a las masas cómo se cambian las cosas. La revolución la hacen las masas. Se va a presentar un nuevo estallido social, nuevos levantamientos, porque la situación que originó el levantamiento del 28, cuando todo el pueblo se levantó y dijo basta ya, esos problemas no se han resuelto y no los va a resolver el próximo presidente, así sea Gustavo Petro. No los van a resolver. Y le va a tocar al pueblo levantarse otra vez. ¿Qué es lo que tienen que hacer los que odian este sistema, la gente revolucionaria? Prepararse y preparar a las masas. ¿Qué significa eso? Hay que volver a rescatar las asambleas populares y hay que hacer conciencia entre los sectores más avanzados de que esas fueron formas embrionarias de un nuevo poder, de un nuevo Estado, donde eran las masas las que decidían y hay que insistir en eso. E incluso para que esta próxima vez, las masas sean conscientes de que ellas pueden dirigir la sociedad y que su poder radica en eso, en las asambleas ejecutivas y legislativas al mismo tiempo, en contra de ese viejo Estado que no sirve ya, que no le sirve al pueblo. Tienen que hacer conciencia de eso, tenemos que explicarle eso a las masas y por tanto tenemos que generalizar las asambleas populares porque el nuevo levantamiento se va a presentar. ¿Qué significa además? Fortalecer las primeras líneas. Es decir,
los destacamentos de la gente que tiene necesariamente que combatir el SMAT, pero hay que ir más allá de eso, porque así como salieron en Cali a matar de una vez, van a hacerlo en el próximo levantamiento. Y por tanto no va a ser suficiente las primeras líneas o los grupos de choque que llamamos entre los obreros revolucionarios, los grupos para enfrentar a la fuerza disponible y al SMAT, ¿sí? Necesitamos ir más allá y necesitamos empezar a organizar la milicia popular. Por un lado, para defender las comunidades, por otro lado, para impedir que nos asesinen a nuestros dirigentes, pero además, en el próximo levantamiento popular, para generalizarlas y para castigar, es decir, para fusilar a todos los que se atrevan a disparar contra el pueblo. Necesitamos la milicia popular y hay que prepararla desde ya, no en acciones aisladas de las masas, no, pero eso requiere una dedicación especial y un esfuerzo especial. Eso no se improvisa, eso hay que prepararlo. Y toca pensar en eso. Y esas son las tareas, son tareas de paciencia, son tareas de organización, 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 más organización. Acuérdense que el estallido social del 28 no fue más allá por ausencia de organización y además de eso de claridad, conciencia, conciencia y más conciencia, claridad en las ideas. Necesitamos que las masas se armen de la comprensión de lo que ellas pueden hacer ya, inmediatamente, en medio del levantamiento popular, incluso la posibilidad de tumbar el gobierno y establecer un nuevo gobierno dirigida por ellas para resolver ¿qué? Los problemas que la burguesía y los terratenientes y los imperialistas no pueden resolver, para resolver desde abajo los problemas que los politiqueros de izquierda o de derecha no pueden y no van a resolver. Eso es lo que yo tendría que agregar a lo que los compañeros correctamente han dicho. Bueno, yo creo que los compañeros han sido muy, muy claros en explicarnos pues todo este problema y darnos elementos para entender a qué se debe pues esa política pues de criminalización de la protesta y de la misma manera a entender el aspecto y el problema de la violencia y cómo se puede entender. No se trata simplemente de decir que no estamos de acuerdo con la violencia, que queremos la paz. No es tan sencillo. Al final de cuentas, sí, claro, todo el pueblo quiere la paz. Todos queremos la paz, pero sin duda alguna hay que estar convencidos de que si queremos y amamos la paz de verdad, tenemos que prepararnos para la guerra, porque vivimos en una sociedad antagonizada por intereses económicos de clase y eso no se va a resolver por las buenas. Definitivamente no. Los ricos quieren ser cada vez más ricos y si los pobres queremos y los trabajadores queremos mejores condiciones de vida para nosotros y para nuestros hijos y para nuestras propias próximas generaciones, tenemos que saber que hay que cambiar de fondo a este sistema. Saludamos pues a los compañeros que nos siguen escribiendo en el chat. A Teófila Villa Moreno, que dice pues que esos atentados son del gobierno para inculpar e intimidar a la población, para echarle la culpa a Petro y todo lo que esté en contra de ellos. Claro, esa es una posibilidad cierta, pero también veíamos pues la otra posibilidad de que son acciones efectivamente de sectores de la población, de gente aislada pues de eso, ¿no? El saludo a José Fabio Calle, que nos dice que es otra forma de presionar al gobierno para una salida negociada al conflicto armado. Y de Alecram, que nos dice que de eso se trata, de meternos y tomar conciencia, organización y el poder definitivo como jóvenes, pero con criterio, y aterriza las ideas que necesitamos para resolver desde abajo los problemas que los politiqueros nos van a puntualizar y responder. Quiero
hacer una invitación pues a todos los que nos están escuchando. Queremos compartir a través del programa algunos de los comentarios de nuestros compañeros que nos acompañan siempre en el programa. ¿A qué los estamos invitando? Vamos a hacer un ejercicio de que, como estamos publicando desde días anteriores el tema del programa que vamos a desarrollar, los estamos invitando para que nos envíen un audio. No puede ser muy largo, ustedes entenderán pues el tiempo del programa, pero sí un audio máximo de 30 segundos, de medio minuto, donde nos digan su idea bien pensada sobre el tema que vamos a tratar en el siguiente programa. Entonces los invitamos a que estén pendientes de las redes, de la publicidad que hacemos al programa, para que ustedes unos días antes nos envíen esos audios, 30 segunditos, donde nos den su idea sobre el programa. Vamos a estarlos aprovechando para transmitirlos a través pues de la emisión del programa. Hay un aspecto que José destacaba dentro de todo esto, de todas estas ideas que nos dan claridad, y la destacaba mucho. Decía organización, organización, organización. Y eso es fundamental, efectivamente. Eso es clave para todo lo que tenemos que hacer, y por eso quiero invitar pues a nuestro compañero Leonardo a que nos comente pues algunas de sus opiniones al respecto, porque creo que ahí está un asunto clave para todo el trabajo que tenemos que desarrollar. Sí, Ricardo, efectivamente la indignación existe en muchos sectores de la sociedad. La rabia brota por los poros y es evidente pues en cada enfrentamiento que el pueblo, que la clase obrera tiene en contra de sus enemigos de clase, en contra de este Estado podrido que solamente le ofrece muerte, le ofrece superexplotación, le ofrece terrorismo de Estado. Sin embargo, sabemos también que la gente resiste, pero no basta con eso. Como decía ahorita el compañero José, falta organización, y es hora de que los comunistas revolucionarios, la vanguardia del movimiento, se lance decididamente a construir ese partido político que tanto necesita la clase obrera. Un dispositivo estratégico necesario para unir y dirigir la lucha del proletariado y los pueblos del mundo, para que todas esas contradicciones que existen en la sociedad se puedan potenciar y se pueda ayudar a que el sistema capitalista se ahogue en sus propias contradicciones. Un partido que dirija la lucha de las masas para acabar de destruir este podrido Estado por medio de la violencia revolucionaria de las masas armadas. Ya la justificación la hemos dicho, creo que en distintas voces, con distintos argumentos, con distintos ejemplos. Lo único que basta es organizarnos, es disponernos conscientemente a unirnos a esta gran tarea que es construir el partido político de la clase obrera. Y hay que decir también que estamos en un momento muy especial. A nivel mundial, el panorama para las masas obreras, para las masas campesinas, para los desposeídos del capital, son momentos de gran turbulencia, y así llega este 1 de mayo. Estamos a 27 días de ese Día Internacional de la Clase Obrera, día en que los proletarios del mundo recordamos esa lucha que los mártires de Chicago dieron contra la explotación mundial capitalista. Un 1 de mayo que llega en medio de preparativos de una nueva guerra mundial imperialista, y que en Ucrania vemos cómo Rusia invadió ese país, ¿no? Cómo se están cometiendo crímenes de lado y lado contra el pueblo, porque además también están los imperialistas agrupados en la OTAN con Estados Unidos a la cabeza. ¿Qué decirle al proletariado ucraniano, al proletariado ruso,
al proletariado europeo que se encuentra pues más directamente involucrado en ese conflicto. Y es que no se debe apoyar ni al régimen neofascista de Zelensky, que es pro-yanqui, ni a los imperialistas rusos con Putin a la cabeza. Se requiere pues de una lucha independiente del proletariado, que no esté amarrada a los intereses de uno u otro imperialismo. Y pues también llegamos a este 1 de mayo con el apoyo pues ferviente de este régimen de la mafia en Colombia al bloque pues encabezado por la OTAN, que ya que pues como sabemos acá el régimen actúa como socio y lacayo de los imperialistas yanquis. Un 1 de mayo en el mundo donde hay una crisis económica, social, política en todos los países del mundo, porque pues el capitalismo, como sabemos, es un mar de contradicciones, tiene muchísimas contradicciones. Sin embargo, hemos logrado, los comunistas revolucionarios hemos destacado que la que se libra entre el proletariado y la burguesía es la principal en este momento. Y eso es muy importante porque, pues de un lado, vemos cómo los explotados, la burguesía, los terratenientes, los imperialistas tratan de exprimir más a los explotados del mundo y chupar más ganancia de la que ya sacan. Pero de otro lado, el proletariado no se deja morir de hambre, no lucha pues por sobrevivir en medio de unas enfermedades que son curables, pero que el sistema capitalista no le ofrece las medicinas, la salud pues a la población, en un mundo donde es terrible ver, y reitero esto, el hambre pulula en muchos países, y a pesar de que el sistema capitalista tiene todas las posibilidades de ofrecerle comida de muy buena calidad a toda la población. Esas son las contradicciones o parte de las contradicciones que se viven hoy en día. Y en Colombia, por ejemplo, tenemos una represión brutal contra las masas luchadoras, contra ese pueblo desarmado, que queda en medio de una guerra reaccionaria que están ejecutando esas clases dominantes por medio de sus bandas y de las fuerzas armadas del Estado burgués. Una guerra reaccionaria que no le pertenece al pueblo, porque son las clases dominantes las que se están disputando las mejores tierras, que le generan esa renta extraordinaria gracias a que en esas tierras ricas se superexplota fuerza de trabajo en cultivos de coca, de marihuana, de palma aceitera, en minas de oro, de esmeraldas, ¿sí? Y es el pueblo el que queda en la mitad, porque es una rebatiña por ver quién se queda con la superexplotación de fuerza de trabajo en esas tierras, y esa punta de bala. También llega este 1 de mayo en medio de una rebaja sistemática de salarios, en la cual los jefes vendiobreros de las centrales son cómplices, socios, amigos del régimen de la mafia, de subcontratación laboral y en general de un ataque por parte del Estado y de las clases dominantes a las organizaciones sindicales. Entonces, ¿qué hacer en lo inmediato? Se viene el 1 de mayo, hay que hacer unos comités que sirvan para conmemorar un 1 de mayo contra los preparativos de esa guerra mundial imperialista, que levante la lucha contra las banderas de la lucha contra el capital, contra el régimen de la mafia en Colombia, y que sea un día de preparación de la clase obrera para las luchas venideras contra el régimen de la mafia, contra este Estado burgués terrateniente. A lo largo de esta exposición ha quedado claro que el que quede nombrado en las próximas elecciones, en la próxima farsa electoral como presidente, esas contradicciones van a seguir agudizándose aún más. El próximo levantamiento popular será más agudo, será más decisivo, y tenemos que estar preparados para enfrentar a las clases dominantes con mayor rebeldía, con mayor contundencia, con mayor organización. Entonces a mí me parece muy importante ese esfuerzo que están haciendo los compañeros desde el portal digital,
para construir esos comités, y creo pues que todos aquellos que sean o que seamos conscientes de ese problema, debemos vincularnos a la conformación de esos comités. Perfecto, compañero Leonardo, muchas gracias por su participación, por habernos acompañado aquí en este programa, por traernos esas ideas pues tan buenas que tiene al respecto, compañero. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo creo que hemos cumplido con exponer de una manera lo más clara posible este problema de la criminalización de la protesta y de cómo son las masas en últimas las que tienen que, con su lucha, categóricamente enfrentarlo. O sea, no se trata de retroceder, se trata de avanzar, se trata de persistir, se trata de que en los hechos esa lucha y ese camino que tienen las masas para arrebatarle al Estado sus reivindicaciones por medio de la confrontación, el paro, la huelga, hay que insistir en ello. Y para eso tenemos una prueba de fuego para estos días, y es convertir ese 1 de mayo en ese Día Mundial de Lucha contra la Explotación y la Opresión. No vamos a permitir que se convierta en un día de la politiquería, no vamos a permitir que lo conviertan en un día de fiesta, no vamos a permitir que lo conviertan en un día para exaltar la democracia de ese Estado podrido y asqueroso e inmundo que es lo que tenemos que destruir. Esa es la tarea que tenemos en estos momentos. Entonces, los esperamos a todos ustedes en esa convocatoria a ponerse al frente y a ser activistas principales en esa construcción de esos comités pro 1 de mayo internacionalista y revolucionario, y avanzar en esas tareas hacia esos grandes levantamientos que se nos vienen. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa Vanguardia Obrera, y no olviden enviarnos sus opiniones sobre el próximo programa a través del canal que pueden encontrar de Revolución Obrera en Telegram. Muy buenas noches a todos y hasta una próxima emisión. Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.